Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema del impacto ambiental en materia ecológica. Esta cuestión y esta sesión la vamos a dedicar a analizar precisamente ese impacto ambiental en base a las diferentes formas de contaminación y los tipos de contaminación que van a existir. En otras clases vamos a ver el tema de los delitos en materia ambiental, obviamente también las infracciones que son vía administrativa, pero bueno, es importante que de alguna manera veamos también cuáles son las conductas que se están llevando a cabo en estos precisos momentos y que pues recaen en una situación delictuosa, una falta administrativa, que posteriormente la autoridad tiene facultad para poder, en este caso, sancionar por alguna de estas dos partes. Pero bueno, es importante que lo veamos. En este caso voy a llevar a cabo la proyección de un documento de la Organización de Naciones Unidas. Es un documento ya bastante analizado, pero también ya tiene algunos años que se realizó, pero es el último documento visible que ha hecho la ONU acerca y referente al tema del impacto y del daño ambiental. Entonces, pues lo vamos a estar revisando. Ha hecho otros estudios con posterioridad, obviamente, pero no lo ha lanzado como tal en un documento, vamos a llamarlo así, conjunto, como es el que vamos a revisar. Y bueno, resulta un poco complicado el poder estar juntando de alguna manera algunos artículos y en este caso lo desglosa de manera perfecta y bueno, es prácticamente la antesala a lo que está sucediendo actualmente y probablemente de lo que después de la década de los 30 llega a pasar. Hoy en día la Organización de Naciones Unidas también habla acerca de la Agenda 2030. Esta es una especie de políticas ambientales, obviamente ciudadanas, políticas, económicas, administrativas y demás, que se tienen que llevar a cabo para los años 30. En un principio se pensó que esta agenda que yo les comento iba a tener resultados en los 20, es decir, en esta década que va a empezar a comenzar, pero bueno, al final de cuentas se aplazó otra década más y ahora le llaman la Agenda 2030. Bueno, hay muchas cosas interesantes que se van a estar analizando. Lo voy a tratar de decir al final, pero bueno, vamos a ver con la antesala y cómo es que se va a estar llevando a cabo esta contaminación. Entonces, pues bueno, voy a proyectar en este sentido y vamos a esperar a que me aparezca que ya, listo, ya está conectándose en esa parte y en ese apartado. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, vean, esta parte del impacto ambiental básicamente va a tratar acerca de cómo es que el planeta ha sufrido diferentes transformaciones, diferentes situaciones que han generado que hoy hablemos del rescate, entre otras cosas, de la gravedad o de la salvedad que estamos teniendo con las diferentes actuaciones humanas en el planeta. Es importante recordar que básicamente todo lo que nosotros logramos obtener para nuestra manutención se está obteniendo del planeta Tierra. Es decir, desde la cuestión alimentaria, que tiene que ver con sistemas agricultores, como también, por otro lado, la cuestión de el uso del agua y, bueno, diferentes cosas que también se van a estar gestando. Entonces, el ambiente, el planeta en sí, ha sufrido cambios importantes, pero muy importantes, por la propia vida del ser humano, puesto que al generar desechos está gestando prácticamente que el planeta se esté contaminando de gran manera y la contaminación sea incluso de manera irreversible. Entonces, ante esta antesala nos encontramos y ante esta problemática nos encontramos hoy en día. Y vean, este documento hace un análisis básicamente de 1910 a 1997, es decir, un siglo de análisis, y es precisamente lo que vamos a estar revisando. Ahora, muchas de estas prácticas, seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, es que ya tiene a lo mejor ciertos años, 20 años de vigencia el dicho estudio, pero al final de cuentas estas prácticas se siguen reproduciendo, es decir, el hecho de que
de que el documento de la ONU, y de hecho por eso aquí lo digo, es la Conferencia del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, no quiere decir que las prácticas hayan cambiado, porque al final de cuentas seguimos ocupando y seguimos gestando y aumentando el tema de la contaminación. Entonces, vean esta imagen que parece bastante fuerte. Y bueno, esto tiene que ver con el tema de los derrames petroleros. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque todos ustedes sabrán que una de las formas de extracción del petróleo, pues es en mar abierto, o lo que hoy llaman aguas profundas. Sin embargo, este estilo de aguas profundas, o como de alguna forma pues le llegan a llamar, en realidad, muchas de estas medidas se han salido de control. Y el problema es que en la extracción, obviamente porque perforan hasta el suelo marítimo y más allá para poder llegar a las bases donde está el petróleo, a veces se sale de control y existen fugas. Y esas fugas pues terminan en aguas marítimas, ¿no? El problema aquí es que pues muchas especies se ven afectadas por la contaminación. Y otro de los grandes problemas es que, por ejemplo, el petróleo no se mezcla con el agua. Es decir, el petróleo permanece en el manto acuífero y pues eso genera aún un grado mayor de contaminación porque, bueno, se va a adherir a las paredes, en este caso donde encuentren, o va a ir al suelo marítimo. Y bueno, muchas especies que viven allí pues solamente van a tener una alteración y muchas otras van a morir, ¿no? Porque también es cierto que, bueno, muchas al verse contaminadas con el tema del petróleo, y al darse cuenta que la propia agua no es a lo mejor lo suficientemente buena para poder limpiar el daño que se está realizando, pues eso genera problemáticas en la posterioridad. Ahora, es complicado, ¿no? Cuando se habla acerca de derrames, porque no estás hablando de una cosa sencilla, estás hablando de recursos, de personas, de hombres, de días, incluso bastante fuerte. Y vean lo que dice el documento, dice, ¿hacia dónde vamos? En la Edad Media, o sea, en los años 1000 al 1300, ¿no? Se pensaba que el fin del mundo iba a llegar con el milenio, es decir, hasta el año 2000. Se vivía con miedo especulando sobre la posibilidad de un mal terrible que azotara la Tierra. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué volvemos a hablar de la llegada de catástrofes ambientales, sociales y económicos? ¿Existen razones suficientes para que los científicos nos asusten? Pues bien, los datos no dejan lugar a dudas. Sí tenemos motivos para preocuparnos y sobre todo para reaccionar. Esto es algo importante porque la propia ONU, fíjense lo que está diciendo, sí tenemos problemas en el medio ambiente. O sea, esto no es algo efímero. Estamos enfrentando un problema bastante grande por el tema de la contaminación, que también contribuye, pero también el ritmo de vida, que también está contribuyendo en la emisión de gases. Y bueno, ahora también podemos contar con contaminación auditiva. Y bueno, son muchas cosas que podemos estar gestando. Vean, la sobreexplotación de los recursos. Y ese me parece fundamental, ¿no? Vean, la Tierra en nuestras manos, cómo tenemos aquí el planeta Tierra, como hay una mano, bueno, básicamente en nosotros está, esa es básicamente la representación, en nosotros está hacer que nuestro planeta todavía dure algunos años más, ¿no? Porque bueno, incluso aquí haré un comercial, creo que todos ustedes han estado viendo en las noticias, que por ejemplo, este año 2021 empieza ya el conflicto tecnológico por llegar a la Luna, y empieza ahora sí, la guerra espacial, ¿no? Mucha gente pues no pensaba esto, pero lo cierto es que los elementos que tenemos en la Tierra cada vez son más complicados de poder obtener y por lo tanto resulta ser más cara la financiación para poder extraer ciertos artículos, a lo mejor de la tabla periódica. Entonces ahora lo que se pretende es ir al espacio y que ese espacio, ¿no? Por ejemplo, un meteorito o un planeta o incluso una luna, que es en nuestro caso, pues también nos dote de elementos que nos hagan posible el poder evitar la explotación en la Tierra y seguir manteniendo nuestros propios ritmos de vida, ¿no? Sobre todo el tema tecnológico, ahora el mercurio, el tema del litio y bueno, demás recursos que hoy se suman de manera fundamental en el tema tecnológico y que son indispensables para poder desarrollar todavía aún más tecnología. Entonces, ahora lo que ustedes han visto es que la NASA, ¿no? También la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial Rusa están ya pilotando básicamente incursiones
en la Luna para poder extraer recursos. Y veremos en estos años, por lo menos yo creo que hasta los años 30, veremos quién lo consigue, pero lo cierto es que ya no se piensa ir a la Luna simplemente por conocer, sino que ahora se está pensando en necesitamos ir a obtener recursos, porque los recursos que estamos obteniendo en la Tierra, pues ya empiezan a ser cada vez más escasos, ¿no? Y resulta ser más complicado el poder extraerlos. Fíjense, los distintos elementos que provienen de la naturaleza y que el hombre es capaz de utilizar en su provecho se conocen como recursos naturales. A lo largo de la historia, la sociedad siempre ha sido consistente en su desarrollo, que estaba sujeto a la explotación de su entorno. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en la explotación de los recursos. Las industrias requerían cada vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer, el aumento de la demanda de energía, sistemas más sofisticados para la obtención de recursos y la tecnología que los proporcionaba. En el periodo que va de 1770 hasta 1900, la explotación mundial casi se duplicó, es decir, en prácticamente un siglo se duplicó la demanda de recursos. Mientras que la extracción de minerales, ¿no?, que aquí ya obviamente entra el mercurio, entra el carbón, entra el petróleo, se multiplicó por 10 desde 1900 hasta 1970. Fíjense, en 70 años, lo que consumía la población de aquellos años se multiplicó por 10 veces más era la demanda. Y ahora sabemos y entendemos por qué de alguna manera se extrae demasiado crudo, se extrae demasiado petróleo, porque por ejemplo muchos de ustedes a lo mejor han visto, bueno, es que hoy en día los países primermundistas ya no están pensando en el petróleo, ya están pensando en las energías renovables, ¿no? Vamos con el sol, vamos con la energía eólica, hidráulica, y todo parece muy romántico, pero lo cierto es que la demanda hoy en día de sistemas petroleros es tan grande que a pesar de invertir en sistemas solares, no se podría satisfacer la demanda de energía que en estos momentos tiene la población. Es por eso que se recurre mucho todavía el tema del petróleo, y yo creo que el petróleo va a seguir mandando, bueno, por lo menos desde aquí hasta que finalice esta primera, es el primer siglo, y bueno, ya después a lo mejor se verá otra cosa, pero por lo menos los próximos 80 años, o tal vez 70, yo creo que el petróleo va a seguir generando la movilidad en prácticamente muchas de las ciudades del mundo. Entonces, vean esta parte, dice, la producción mineral se multiplicó por 12, aunque la población era solo 2 o 3 veces mayor. Esto no da idea de cómo la humanidad incrementaba la explotación de los recursos naturales muy por encima de su crecimiento. Es decir, crecimos 2 veces de población, pero en lugar de demandarte esas 2 veces, te demando 10 veces más los recursos. Entonces, hay una desproporción entre lo que tenemos como, pues como población y obviamente la demanda de recursos. Tenemos un crecimiento desfasado, que a lo mejor crecemos 1, pero te pido 10, ¿no? Crezco 2, pero te pido 20. Así está la proporción de la demanda de recursos. Es completamente demencial. La sobreexplotación de los recursos es una realidad a lo largo de nuestra historia. Recientemente, las economías emergentes, China e India, luchan por conseguir situarse a la altura de los países más desarrollados. El consumo se dispara y el nivel de vida aumenta cada vez que los países industrializados, la humanidad sigue creciendo y el aumento de la población causa un gran impacto ambiental sobre la tierra y sobre los recursos que en estos están, ¿no? Que algo importante. En un principio se pensaba que los recursos naturales iban a ser infinitos. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy de alguna manera sabemos que los recursos van a tener un periodo de vigencia y eso implica que pues solamente aprovechemos unos, pero posteriormente vamos a padecer de ello. Fíjense, la clasificación de los recursos. Tenemos a los recursos renovables y los no renovables y los potencialmente renovables. Los primeros de ellos, es decir, los renovables, son los recursos que se entienden aquellos como inagotables, como la energía deducida por el sol, el viento, la fuerza de las mareas. Eso nunca se va a acabar, ¿no? Pero también tenemos a las energías no renovables. Y aquí, por ejemplo, tenemos a aquellos recursos que de alguna manera se encuentran en cantidades limitadas en el planeta. No hay para siempre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí tenemos ya a los minerales. Tenemos, por ejemplo, al petróleo, tenemos al carbón y al gas natural. Estos tres prácticamente generan la gran movilidad de todas las personas. El tema petrolero, pues bueno, las gasolinas, ¿no? Si me voy al tema del carbón, producción de energía. Y si me voy al tema del gas natural, antes el gas natural solamente también se ocupaba para producción de energía. Hoy no, hoy se bien, pues se ocupa simplemente para consumo humano, ¿no? Por ejemplo, las empresas que ahora dotan de gas natural,
para que tú puedas a lo mejor calentar o para poder cocinar, pues bueno, ahora ya se le da un segundo uso, pero al final de cuentas esto no es para siempre, o sea, estos recursos no son para siempre, tienen un periodo de vigencia. Y también tenemos, por ejemplo, los recursos potencialmente renovables. Estos pueden ser renovables dependiendo de la velocidad de explotación del hombre frente a la regeneración del recurso. En este apartado se incluyen los recursos biológicos como la agricultura, la ganadería, la pesca, que a continuación estudiaremos, ¿no? Que esto es algo muy importante. El tema de cómo estos recursos significan que necesitas tener una producción a fin de que la demanda no te gane en el tema de la demanda, ¿no? Es decir, que las personas que practiquen el consumismo, pues al final de cuentas no se disparen en el tema del consumo, porque pues obviamente necesitas tener un proceso para volver a crearlos, ¿no? El tema de la agricultura, pues bueno, las plantas también tienen un periodo para poder crecer y para poder explotarse. Ahora, dentro de estos, por ejemplo, tenemos a la cuestión del agua, ¿no? El agua que de alguna manera ha sido tan complejo hoy en día. Y de hecho, en ese sentido, déjenme decirles algo. Por ejemplo, mucha gente ha criticado el tema de la cancelación por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco en la Ciudad de México, porque el actual presidente manifestó que lo iba a hacer en Santa Lucía, en esa base militar. Mucha gente se quejó porque, bueno, el presidente decía, pues es que está el agua, ¿no? En el lago de Texcoco. Y si tú vas a la región de donde se encuentra actualmente, o estaba la construcción del aeropuerto de Texcoco, te vas a dar cuenta que ya estaba seco. O sea, ya no había un lago, ¿no? A lo mejor más adelante, ¿no? Había una pequeña laguna, pero ya no es toda la superficie. Entonces mucha gente empezó a decir, bueno, pues ya está seco, ya no tiene caso, ¿no? Ya no hay como tal que salvar el lago de Texcoco si ya está seco. Déjenos que sigan, de alguna manera, construyendo el gran aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí es donde viene el tema ambientalista. ¿Por qué? Y bueno, los científicos y demás. Porque se percataron que, por ejemplo, los sistemas de donde se abastece agua la gran Ciudad de México todavía sigue extrayendo agua del subsuelo que se encuentra hasta la región de Texcoco. Es decir, no importa que a lo mejor ya por fuera, por arriba, tengas una lagunita, ¿no? O ya que prácticamente apanada de desaparecer, no importa, porque por debajo el subsuelo sigue siendo rico, sigue siendo un gran captador de agua que actualmente surte de ese vital líquido de la gran Ciudad de México, que bueno, imagínense cuánto gastan en agua en la Ciudad de México de tanta persona o tanta gente que es allá, combinado todavía con el tema del área conurbana. Entonces, es algo importante. Ahora, aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, del ciclo del agua, que me parece que todos hemos visto y que todos hemos analizado, al menos en las primarias, ¿no? Que está el tema del agua, viene la evaporación, después se contiene la atmósfera, viene la precipitación, vienen los escurrimientos, se vuelve a generar el agua potable, hay filtraciones, se generan manantiales, y otra vez se descarga el agua, porque obviamente que surge de los ríos en el mar, y otra vez en el mar vuelve a evaporarse. Y prácticamente el ciclo está así. Por eso es que muchas de las aguas, pues bueno, siguen manteniendo este gran auge. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué usamos el agua, no? Bueno, ya sé que tengo el ciclo del agua, ajá, pero bueno, ¿cómo la estoy gastando? Tengo que saber perfectamente cómo la estoy gastando, porque también no sé si se está gastando de manera natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ser humano ha necesitado y utilizado el agua desde el principio de su existencia. La mayoría de las civilizaciones se han asentado cerca de mares, ríos o lagos. En la antigüedad se empleaban fundamentalmente en la alimentación, como vía de transporte y en la agricultura. Actualmente su uso se ha diversificado considerablemente, pasando a formar parte de los numerosos procesos industriales, entre otras utilidades. La agricultura es la actividad que más agua dulce consume, emplea un 73%, superando ampliamente la dedicada en la industria y la producción de energía, que sumadas demandan el 21%. Entonces, para que se den una idea de cuánto en realidad se está empleando el tema, en pocas palabras, se genera más o se gasta más agua en los procesos industriales que incluso lo que se está gastando hoy en día la propia población en el consumo diario, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener consumo doméstico, es el agua que utilizamos para la limpieza y la alimentación. Agricultura, para regar cultivos. Fuentes de energía, pues ahí está el tema de las hidroeléctricas. La ganadería, pues obviamente también tiene que ver con el tema de la alimentación. Y el tema de la industria de la minería, pues bueno, muchos de los procesos minerales, sobre todo de extracción, se ocupa a través de agua, ya sea filtraciones, cortes,
Y demás, mucha gente, por ejemplo, yo cuando vi estos reportajes, uno piensa que todo el tiempo están dinamitando, por ejemplo, los hoyos que cavan entre los cerros, ¿no? Obviamente para poder llegar cada vez más abajo y que puedan extraer metales, o a veces cuando le empiezan literalmente a explotar un cerro, ¿no? Porque muchas veces no lo perforan, muchas veces lo explotan, ¿no? O lo van cortando, y obviamente van generando una especie de precipitación, y todo lo que a lo mejor era una montaña, pues simplemente ya no existe. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente piensa que nada más llegan y dinamitan, ¿no? Meten explosivos y empiezan a rascar, y no. Muchos de los procesos de minería, por ejemplo, ocupan agua a presión, y con la propia agua a presión logran hacer las excavaciones o logran hacer cortes. Ahí, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se tienen en el tema de los recursos. Ahora, aquí hay un problema grave, ¿no? ¿Y por qué digo que hay un problema grave? Porque no en todos los países existe la misma cantidad de agua. No en todos los países. Y vean esta parte, aquí lo pueden ver claramente. Por ejemplo, Sudamérica, ¿no? En este caso, es una de las regiones que tiene un menor número de población y una cantidad enorme de agua. Pero si nos vamos al norte, eso cambia. Es decir, hay una gran población y también hay una menor cantidad de agua. Si nos vamos a Europa, todavía el problema se agrava más, porque en Europa hay muchas personas y no hay tanta agua. En África pasa exactamente algo similar, nada más que en el caso de África, bueno, hay un poco más de agua, un poco, pero no todo. En realidad sigue siendo escaso. Si nos vamos a los países asiáticos, ahí tenemos un problema. La demanda es grande, hay bastante agua, ¿no? Pero la población es tan grande que ya empiezan a tener síntomas de escasez. Y me parece que aquí los que más o los que menos sufren, por ejemplo, de estos vitales líquidos, pues es simplemente el caso de Australia y Oceanía, ¿no? Ahí la población sigue siendo muy pequeña, sin embargo hay grandes cantidades de agua y bueno, ellos no tienen ese problema de abastecerse. Pero, por ejemplo, creo que los que más sufren en este caso son los africanos, ¿no? Y los europeos. Yo creo que estos dos continentes son los que más están, pues, sufriendo por el tema del abastecimiento de agua, porque, bueno, tienen poblaciones, pues, medianamente grandes, pero los recursos que, pues, la propia tierra les está facultando ya no son tantos y empiezan ya a generarse, pues, problemas en ese sentido entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto ha generado pues que en muchas ocasiones se tenga que recurrir al tema de las plantas tratadoras de agua, pero también es algo importante, es caro, y dos, tarda mucho el proceso, ¿no? Entonces es más fácil contaminarlo que el poder tenerlo. La otra parte, por ejemplo, en esta situación es el tema de la contaminación del suelo, ¿no? El suelo también está sufriendo una gran cantidad de contaminación. El suelo es uno de los espacios en el que el hombre ha influido de manera más determinante, donde sus orígenes y la humanidad han tomado la tierra que todo lo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, y aquí para no irme muy al fondo, vean este suelo. Una de las cosas que más ha generado problemas en el tema de la explotación de los suelos es la ocupación de pesticidas para quitar, obviamente, las plagas. Y otra de las cosas que también han lamentado mucho es el tema de los fertilizantes transgénicos. Y muchos han hablado acerca de ello, incluso por ahí un fenómeno, precisamente en la década de los 90 que se le llamó la Revolución Verde. ¿Y en qué consistió esto? Pues básicamente se hacían críticas acerca de la ocupación de fertilizantes transgénicos. ¿Y qué es un fertilizante transgénico? Pues bueno, un fertilizante transgénico, aunque no lo crean, también deriva del tema petrolero, increíblemente, ¿no? Es decir, lograron extraer pues algunas moléculas, ¿no? Que generan que cuando tú lo rocías en las plantas, estas mismas van a tener un gran crecimiento y una sobreproducción. El único problema es que la raíz que se encuentra en el suelo va a estar demandando más recursos de los que originalmente demanda una planta. Por lo tanto, esto va a generar por consecuencia que el suelo vaya o se vaya terminando de nutrientes con mayor rapidez. Y aquí viene algo importante, por ejemplo, en un proceso normal de plantación, sin fertilizantes, sin pesticidas, obviamente corre riesgos de plagas, pero al final de cuentas, sin fertilizantes, sin pesticidas, te llegan a durar, por ejemplo, un suelo es capaz de darte hasta 100 años o 150 años de producción, un solo suelo. Cosa
que con los fertilizantes no es así, porque con los fertilizantes tú puedes tener a lo mejor en un año, puedes tener 2 o 3 cosechas en un año. Obviamente en un temporal o en una periodo de siembra, pues nada más tienes uno. Con fertilizantes puedes tener 2 o 3 al año. Es decir, tienes una gran producción. El único problema es que la tierra de la cual estás obteniendo nutrientes solamente te va a tener una vigencia de 10 años. Después de esos 10 años, hasta ahí se acaba el tema o la cuestión de la producción del propio suelo. ¿Por qué? Porque el suelo ya no tiene nutrientes y para poder, obviamente, volver a restablecerse tienen que pasar años, ¿no? O sea, tampoco lo vas a hacer o no lo vas a nutrir de manera rápida. En esto es a lo que me refería, por ejemplo, cuando logran hacer ahora el tema de la explotación minera. Ya no acaban estos hoyos, ¿no? Que muchas veces nosotros vimos, ¿no? En las películas o a veces incluso en las propias caricaturas, no. Ahora lo que hacen es explotar, dinamitan los cerros y te generan, en lugar de tener un cerro, pues ahora lo que tienes es un hoyo, ¿no? Y así se ven, básicamente, para que se den cuenta cómo es que ahora se extraen los minerales, ¿no? Y es algo que genera también mucha contaminación, porque muchos de los metales que se encuentran por debajo van a tener una función, pero cuando tú los dejas expuestos, esto genera también contaminación porque te va a contaminar lo que obviamente no tiene esos componentes. Ahora, también se tiene el tema de la ganadería, el tema de la pesca, algo importante. Estos dos también tienen procesos. Por ejemplo, hay medidas cuando se van a cazar, por ejemplo, animales, para no afectar a otro tipo de especies. Existen temporales, ¿no? Por ejemplo, se respeta mucho el tema de los periodos de reproducción de las especies, para que obviamente exista una variedad entre lo que extraes y obviamente lo que consumes. Y en ese sentido, pues bueno, muchas políticas de diferentes partes del mundo generan estos topes de hasta cuándo sí y cuándo no, ya no puedes pues literalmente estar explotando, ¿no? Incluso a veces hasta se llegan a caer eh, de delitos o en temas estatales, porque bueno, cuidan mucho el tema de cómo se llegan a extraer los recursos. El tema de la energía, ¿no? Que también en el caso de la energía podemos encontrar varios, ¿no? La humanidad siempre ha demostrado tener una desmesurada avidez de energía. Tenemos que intentar minimizar nuestras necesidades, lo que reducirá sus efectos negativos sobre el planeta. Debemos saber que no hay energía más limpia que la que no se consume, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de dos, las energías no renovables, las que obviamente se consumen y ya no va a haber más. Está el tema del carbón, está el tema del petróleo, y está el tema del gas natural que hace un momento vimos, ¿no? Ahora, hay otro, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Sin embargo, pues bueno, ha sido complicado de manejar a lo largo del planeta, porque bueno, ustedes sabrán que esta energía pues causa muchísimo daño, incluso de alguna forma o alguna situación de estas ha generado en el tema de la energía nuclear algunas explosiones que contaminan incluso el medio ambiente. Eso es muy difícil poder controlar este tipo de energía. Hasta el día de hoy siguen existiendo problemas en la utilización y manejo de la energía, y es por eso que, por ejemplo, muchos países no la realizan. Si bien es cierto que es poco contaminante cuando funciona bien, cuando extraes, cuando las máquinas, todo funciona bien, es pues muy poco contaminante, pero en los ejemplos, cuando esta energía se ha salido de control y ha estallado, pues básicamente los medios ambientes se modifican por el tema de la radiación y eso ha generado mucho problema. Fíjense cómo se genera la energía nuclear. Tenemos un neutrón, ese tiene un núcleo objetivo y se hace una fisión, ¿no? Neutrón, neutrón y neutrón. Dice, en las centrales nucleares, el uranio enriquecido sufre el proceso de fisión, no fusión, fisión, procesando energía y nuevos neutrones que repiten el proceso. Es prácticamente una especie como de explosiones. Sin embargo, en este sentido, como yo les decía, pues bueno, tenemos, por ejemplo, la planta de Chernobyl, hace una década también Japón explotó, ¿no? Es decir, es complicado hablar acerca de la energía nuclear, porque de alguna manera, hasta el día de hoy, no es 100% segura. Si funciona bien, poco contaminante, pero si funciona mal y estalla, es altamente contaminante por los estragos que tiene en este sentido. Ahora, también tenemos el tema de las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, está la energía solar, la energía solar térmica, la solar fotovoltaica,
la energía hidráulica, ¿no? La eólica, y bueno, para que se den una idea de cuántas energías hoy se pueden aprovechar. Si es una energía solar, pues está en el tema de los paneles. Si es hidroeléctricas, pues bueno, a través de la fricción y el tema de las presas, ¿no? La eólica, el aprovechamiento del aire. Y bueno, todo al final de cuentas va a generar energía. Y esto ha generado pues también que se busquen alternativas. Y en ese sentido, por ejemplo, a nivel global, hoy se habla acerca de que el futuro viene sobre el tema de las energías renovables. Sin embargo, hasta el día de hoy, todas estas energías renovables no han podido suplantar o quitar la gran hegemonía que hasta el día de hoy tiene, pues tiene el tema petrolero. Entonces, pues bueno, esto ha sido complicado porque si bien es cierto, el mundo está o el futuro está en las energías renovables, hasta el día de hoy no es posible satisfacer la demanda de energía que tiene la población por el tema de las energías renovables. Entonces, pues bueno, todavía pasarán bastantes años para que podamos ver esto hecho una realidad. Yo calculo que por lo menos unos 70 años van a pasar para que las energías renovables tengan un papel importante y predominante en la vida de los seres humanos. Yo creo que por lo menos durante los próximos 70 años el petróleo seguirá diciendo y haciendo qué y quién y para qué en el tema de las movilidades. Ahora, este tema de los impactos y todo lo que ha generado, también ha generado de alguna manera el tema del calentamiento global. Y eso también es algo muy fuerte porque el calentamiento global ha generado, en ese sentido, que se tengan pues que tomar medidas extras para no tener estragos o para que el propio humano pues también en realidad haga conciencia de lo que puede y de lo que no puede hacer en ese aspecto y en ese sentido. Entonces, en esta parte, lo que vamos a realizar es ver este documental de cómo a través de la utilización en realidad de las energías no renovables, del exceso de la ocupación de las energías no renovables, hoy en día estamos teniendo fenómenos de calentamiento global, que significativamente van a impactar en nuestras vidas cotidianas. Y es que el planeta está sufriendo modificaciones por el tema de la contaminación y es precisamente lo que quiero en este momento enseñarles. Pero bueno, vemos esta parte y ahorita regresamos a comentar. De este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, un aumento que en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más alarmante. Como decíamos, suele confundirse con el cambio climático debido a que son términos que van de la mano debido a que sus causas y consecuencias coinciden en su mayoría. Pero es muy importante diferenciarlos, por lo que a continuación explicamos más detalles sobre el calentamiento global. Causas. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre gracias a la capa de GEI que se encuentra en él. Estos gases, en cantidades normales, mantienen la temperatura del planeta aproximadamente en 33 grados centígrados, por encima de la que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la revolución industrial. El primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utiliza
fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico acaecido. Es también notoria la gran emisión de gases que se produce a través de la quema de combustible fósil. Se estima que 3/4 partes del aumento del CO2 debido a la acción humana se asocia a esta actividad, siendo el resto de los responsables los cambios de uso que se dan a los suelos y a la deforestación. Consecuencias. Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de la temperatura. Hoy en día existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes del registro climático. En primer lugar, puesto que parece una consecuencia obvia, los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos extremos como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento de la temperatura en 0,6 grados centígrados. Para los investigadores, esta es la causa de que la temperatura de los océanos se elevase, provocando su expansión y el aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres, el signo más claro es la fusión del hielo o deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida del hábitat para muchas especies como el oso polar. De esto se concluye que el calentamiento global tiene, por tanto, también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, lo cual provoca una aceleración de algunas de las extinciones de especies. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides... Como podrás darte cuenta, aquí lo que está sucediendo con este tipo de práctica y con el tema del conflicto entre la contaminación y el uso excesivo de recursos por parte de los seres humanos ha generado que el planeta haya teniendo o esté teniendo modificaciones en su propia estructura. Una de las cosas del calentamiento global y el exceso de la ocupación de las energías no renovables, ¿no? Que en este caso pues, es el carbón, el tema del gas natural, el tema del petróleo, la contaminación por el tema de las basuras, ¿no? El uso de fertilizantes, el uso de pesticidas para generar fenómenos agricultores, pues ha generado que el planeta en realidad se esté sobreexplotando y no alcance a poder regenerarse por sí solo, ¿no? Otra de las situaciones también complejas, por ejemplo, es el tema de la erosión del suelo, cuando hablamos acerca de la tala indiscriminada o discriminada totalmente de árboles, en donde pues, solamente los árboles dejan de tener una función. La función principal en este supuesto es que de alguna manera estos logren templar la temperatura del planeta, cosa que no se está llevando a cabo porque precisamente lo que estamos teniendo es una sobreexplotación sobre los mismos. Y esto ha ido generando pues problemas en realidad en la cuestión del mantener de alguna manera la temperatura ideal para el planeta. Está la contaminación de los ríos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, a lo mejor en el nacimiento del río es agua pura, pero por otro lado, muchas de las cañerías van a desembocar a estos ríos y bueno, cuando llegan al mar, pues ya están completamente contaminados. Primero por la gran cantidad de suciedad que generamos los humanos y por otro lado también por la gran cantidad de suciedad que están generando las industrias. A pesar de que existe una reglamentación sobre cañerías que deben de ser especialmente de uso industrial, mucho de lo cierto es que muchas de estas cañerías de uso industrial no se conectan a las especiales, sino que desembocan en los ríos y bueno, ¿qué es lo que sucede? Obviamente conforme va avanzando, va contaminando de gran manera el objeto y la propia naturaleza de manera complicada. Es una realidad, hoy en día estamos teniendo una situación bastante difícil, precisamente por la cuestión del tema, el tema de la contaminación. El calentamiento global es una de las cosas que más ha generado
problemas, pero también es una de las cosas que ha exigido que los propios seres humanos estén visualizando hacia nuevas energías. Y una de ellas, pues precisamente es el tema de las energías renovables, puesto que lo que se trata hoy en día es de generar energía sin contaminar tanto al planeta. Se ve complicada la brecha porque, como yo decía hace un momento, pues es una realidad que el impacto ya está generado, el calentamiento global es presente, y va a tomar muchos años el poder reestructurarnos, ¿no? Pero por otro lado, ahorita el gran reto es que pues estas energías renovables logren quitar el bastión de alguna forma a el tema solar. Y bueno, eso todavía, para que veamos eso, tardará muchísimos años en que podamos ver o tener una realidad de esta naturaleza. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con el tema de las energías renovables y regresamos. La energía eólica es aquella que se obtiene directamente de la fuerza del viento. Se trata de una de las energías más prometedoras, dado su bajísimo impacto medioambiental. No obstante, la energía eólica también tiene algunas desventajas. En el siguiente vídeo de Ecología Verde lo pondremos en una balanza y te hablaremos de las ventajas y desventajas de la energía eólica. Ventajas de la energía eólica. Inagotable. Una de las primeras ventajas de la energía eólica es que es una de las energías renovables porque el viento es un recurso inagotable. Limpia. La energía eólica no produce ningún tipo de residuo, lo que significa que su uso no contribuye a la destrucción de los ecosistemas ni favorece el calentamiento global. Segura. Al no producir residuos contaminantes ni suponer un peligro en caso de accidente, se trata de una energía completamente segura. Es energía autóctona. Esto permite que se cree un mercado energético autóctono y libera de la necesidad de importar la energía desde otras economías. Facilidad de montar y desmontar los parques eólicos. La tecnología necesaria a la hora de implementar un parque eólico permite que se lleve a cabo de forma sencilla y bastante eficaz. De hecho, si hoy en día se tarda más tiempo de lo deseado en construirlos, normalmente se debe a cuestiones burocráticas y relacionadas con la administración. Poco impacto en el suelo. Los parques eólicos tienen un impacto muy pequeño en el suelo y en su erosión. Esto se debe tanto a la ausencia de residuos contaminantes como al hecho de que ocupan poco espacio en comparación con otros tipos de instalaciones energéticas. Energía respetuosa con los acuíferos. Debido a la ausencia de cualquier tipo de residuos contaminantes, no altera la composición del agua de la zona, lo que supone un elemento fundamental a la hora de proteger las reservas hídricas locales y los ecosistemas ligados a las mismas. Es una energía muy barata, situándose en algunos casos al mismo precio que el carbón e incluso la energía nuclear. Cuando una turbina eólica termina su vida útil, se desmonta sin dejar un impacto considerable en el entorno, debido a los pocos metros cuadrados que ocupa. Crea puestos de trabajo. De hecho, aquellos lugares en los que se construyen parques eólicos experimentan una reducción considerable del paro local. Y por último, es compatible con otras actividades como la agricultura y la ganadería, lo que hace que no tenga un impacto negativo en la economía local al no requerir una especialización laboral de la zona. Desventajas de la energía eólica. Por otro lado, también comentamos cuáles son las principales desventajas de la energía eólica. Uno de los primeros inconvenientes de la energía eólica es que no siempre hay viento, por lo que necesita el respaldo de otro tipo de energías para esos momentos, ya sean contaminantes o limpias. Dificultad en la plantación debido a lo imprevisible del viento. Gracias a los modelos meteorológicos se ha mejorado bastante en este aspecto, aunque a día de hoy continúa siendo uno de los inconvenientes que plantea. Otra de las desventajas de la energía eólica es que se trata de una energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. Los aerogeneradores solo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los 40 km/h. A velocidades menores la energía no resulta rentable
y a mayores supone un riesgo físico para la estructura. Dado que los parques eólicos se ubican lejos de los puntos de consumo, requiere una infraestructura de transporte energético, lo que conlleva pérdidas de energía y la necesidad de instalar la infraestructura de transporte. La densidad energética del viento es baja, lo que exige que la cantidad de aerogeneradores sea elevada para que sea útil. La construcción de parques eólicos conlleva un impacto estético en el paisaje que, a veces, genera malestar en la población local. Los aerogeneradores emiten sonido. Sin embargo, es cierto que esta desventaja se ha reducido al mínimo gracias a los avances en ingeniería que se han aplicado a las nuevas turbinas. Y por último, otro de los inconvenientes de la energía eólica que resulta ser grave es que cuando están en funcionamiento, las palas o las aspas de los aerogeneradores suponen un peligro para la fauna de aves de la zona, que si durante el vuelo chocan con ellas, suelen morir debido al impacto. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si te ha gustado, regálanos un like. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. En este caso y en esta situación, lo que estamos teniendo es una especie de alternativa de voltear a ver el tema de las energías renovables precisamente para evitar el tema del impacto ambiental, que al final de cuentas lo único que se va a hacer es retrasar el efecto porque, bueno, el daño ya está hecho. Pero bueno, si podemos retrasarlo lo más posible, eso significaría probablemente en un futuro tener nuevas alternativas para evitar el tema del calentamiento global y obviamente para poder reestructurar a nuestro planeta que tanto amamos y que tanto nos da en esta materia. Ahora, sobre las conductas que vamos a estar regulando en el tema de esto, de daño, perjuicio que se le está generando al planeta, es lo que les decía al principio, recaen delitos y recaen multas administrativas. Por eso lo estaremos viendo en próximas clases. Hasta aquí dejaré la sesión. Por mi parte es todo. Hasta luego.